Uf, la que se ha liado con Demet Özdemir y Can Yaman. Parece que el corazón de Can ha quedado hecho añicos, y la verdad es algo que nadie se esperaba, nada de nada. Vamos a ver, porque esto es un salseo gordo, gordo. Todos creíamos que la cosa iba viento en popa entre ellos, ¿verdad? Que si se veían, que si no, que si uno publica algo y el otro responde, un drama turco en la vida real. Pero ahora resulta que la que ha puesto punto y final, y de forma bastante tajante, es Demet. Plop. Para ser honestos, yo ya veía venir que algo no cuadraba. Can es un torbellino, siempre está en 1000 sitios, rodando, haciendo publicidad o un no parar. Y Demet, que también es súper trabajadora, pero quizás buscaba algo más, ¿estable? No sé, es una suposición, pero a veces las personalidades chocan, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que Demet se dio cuenta de que Can, con toda su fama y su energía, quizás no estaba en el mismo punto de la vida que ella. Él parece que está disfrutando de su momento de máximo estrellato, y eso significa viajes, fiestas, y estar siempre bajo los focos. Demet, por su parte, ya tiene una carrera súper consolidada y quizá busca un poco más de tranquilidad, de construir algo sólido. Muchos dicen que Can está destrozado, que no lo puede creer. Y yo le creo, oye. Él se veía muy enamorado, y de repente ¡zas! Un portazo. Imaginaos cómo se tiene que sentir uno cuando piensa que todo va genial y te dicen que no. Debe ser un golpe durísimo. Sobre todo porque él la defendía públicamente, publicaba cosas, vamos, que lo gritoneaba a los 4 vientos. Pero es que la clave aquí es la actitud de Demet. No ha sido una ruptura de esas de nos queremos pero no podemos estar juntos. Ha sido más bien un se acabó y punto. Y eso para un tipo como Can, que está acostumbrado a que todo le vaya de maravilla y que las cosas caigan a sus pies, tiene que ser un shock. Es como si le hubieran dicho que el sol ya no brilla solo para él. Y ahí está el giro inesperado, ¿veis? No es que Can haya hecho algo horrible, o que haya habido una infidelidad, al menos que sepamos públicamente. No, la cosa es más sutil, más de dinámicas de pareja, de que a veces dos personas que se quieren, simplemente, no son compatibles en el momento adecuado. O que uno de los dos decide que ya no quiere seguir por ese camino. Y en este caso parece que la que ha tomado la rienda ha sido Demet. Y qué bien que haya tenido la valentía de hacerlo. Porque no es fácil, de verdad. Con esa presión mediática, con las cámaras detrás, con millones de fans opinando, decir, hasta aquí hemos llegado, es de valientes. Y más cuando el otro está en pleno subidón de fama. Can está que no cabe en sí de gozo con sus proyectos, y de repente el pilar emocional se le cae. Yo me imagino a Can en su casa, mirando las fotos, pensando en los planes que tenían, y con un nudo en la garganta. Porque aunque suene a cliché, cuando te rompen el corazón, duele de verdad. Y más si la persona que te lo rompe es alguien a quien tú adoras y con quien te ves un futuro. Pero bueno, así es la vida, y así son las relaciones en el mundo del espectáculo, ¿no? Explosivas, intensas y a veces con finales que te dejan con la boca abierta. Y este sin duda, es uno de ellos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet hizo bien en poner fin a la relación así, o que debería haber sido más paciente con Can?